La reputación de la Tierra en la comunidad galáctica era compleja, a partes iguales respeto, miedo y misterio. Los humanos alguna vez subestimados por su relativa inexperiencia en la exploración espacial habían demostrado desde entonces ser altamente adaptables, tercos e inventivos, pero nadie, ningún humano, al menos, se había atrevido a acercarse al territorio de los Banra, la raza guerrera más temida en la galaxia. Los Banra eran legendarios por su belleza y letalidad. Su atractivo físico, a menudo descrito en términos de perfección divina, solo era rivalizado por su destreza en el combate. Se decía que un guerrero Banra podía poner de rodillas a mundos enteros con un solo grito de batalla. Su mundo natal, Drael, estaba ferozmente protegido, y a pocos se les permitía poner un pie en su superficie, y mucho menos sobrevivir al encuentro. El capitán John Miles, un reconocido explorador humano, era diferente a muchos de sus pares. Siempre se había sentido atraído por lo desconocido, por los peligrosos confines de la galaxia, donde otros temían pisar. Cuando recibió una transmisión crítica que hablaba de la ubicación de Draal, y una invitación abierta a los humanos, una tan vaga que parecía una trampa a la que no pudo resistirse. Nadie había oído hablar nunca de que los Banra abrieran sus fronteras, pero el desafío era irresistible. En contra del consejo de su tripulación, John fijó un curso hacia Drael. El viaje era peligroso, lleno de campos de asteroides, criaturas espaciales hostiles, y los restos de civilizaciones muertas hace mucho tiempo, pero para JN estos obstáculos solo sirven para aumentar su anticipación. ¿Cuál era el sentido de la exploración espacial si no era para enfrentar los mayores misterios de la galaxia? Mientras se acercaba a la órbita de Draal, una sensación de inquietud se apoderó de él. El planeta era impresionante, una gema esmeralda en la inmensidad del espacio, su superficie dominada por bosques exuberantes, montañas imponentes y ríos de oro fundido. La belleza del planeta en sí era casi embriagadora, pero había un peligro subyacente en su atractivo. El capitán, su copiloto de IA, LRA, intervino. Los sensores están detectando una normalmente alta concentración de energía firmas alrededor del planeta. Es como si toda la superficie estuviera armada. John arqueó una ceja. Con lo que no estoy seguro, las lecturas son extrañas, no corresponden a ningún armamento conocido en la galaxia. JN, sonando perfecto. Veamos qué tienen. Mientras su nave descendía a la atmósfera, una señal de advertencia brillante en la consola. Lo estaban llamando. La transmisión fue breve y al punto. Nave humana, una voz melódica calmada habló. Se está acercando a espacio aéreo restringido. Exprese su propósito. John se inclinó hacia adelante. Su corazón se aceleró con una mezcla de emoción y precaución. Este es el capitán John Miles de la nave espacial Terran Horizon. He recibido una invitación a Draxol. Busco audiencia con los Banra. El silencio que siguió fue ensordecedor. John pudo sentir el peso de 1000 ojos observándolo desde la superficie. Finalmente la voz regresó, esta vez con un dejo de curiosidad. Puede aterrizar en las coordenadas proporcionadas, pero sepa esto, humano. Eres el primero de tu especie al que se le concedió la entrada. Si no muestras el respeto, y perderás la vida adecuada. John exhaló lentamente, y entendió. Mientras guiaba la nave hacia el lugar de aterrizaje, apareció una ciudad en expansión. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Los edificios eran elegantes, hechos de un material que brillaba a la luz del sol como plata líquida. Torres imponentes se extendían hacia el cielo, rodeados de plataformas flotantes y orbes brillantes que flotaban en el aire como centinelas. Pero lo que más lo impactó fue la gente, guerreros Banra, su piel de un radiante tono violeta, sus ojos brillaban con un fuego interior y sus cuerpos adornados con tatuajes intrincados que parecían pulsar con energía. John bajó la nave suavemente en la plataforma de aterrizaje. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Este era el momento que había estado esperando. Cuando salió de la nave, un grupo de guerreros Banro se acercó, sus movimientos elegantes pero deliberados. Al frente del grupo había una mujer más alta que los demás. Su presencia dominaba su cabello plateado que fluía como una cascada, y sus penetrantes ojos azules se clavaron en John con una intensidad que lo dejó con la respiración atrapada en su garganta. Soy Aera High, comandante de los Banra, dijo con su voz suave pero firme. Tú eres el humano que se atreve a entrar en nuestro dominio. John enderezó su postura, encontrando su mirada sin pestañear. Soy y vengo en paz. Los ojos de A parpadearon con diversión, aunque su expresión permaneció. La paz estoica es algo frágil. Los humanos se ganan con fuerza, no con palabras. John sintió el peso de sus palabras, pero permaneció imperturbable. Entonces déjame probarme a mí mismo. Aera levantó una ceja, claramente intrigado. Muy bien, capitán John Miles. Pero ten cuidado, las pruebas que se avecinan pondrán a prueba no solo tu fuerza, sino tu propia alma. Has sobrevivido al camino que ahora recorre. El corazón de John se aceleró, pero ascendió. Estoy listo. A se giró y le hizo un gesto para que lo siguiera. Entonces, que comenzaran las pruebas. Mientras caminaban más profundamente en la ciudad, John no pudo evitar sentir una extraña conexión con este lugar, con estas personas. Los Banra eran más que solo guerreros.
Eran una encarnación viviente del poder y la belleza, una raza que había dominado el arte de la supervivencia en una galaxia llena de peligros, pero mientras seguía a Hera hacia el corazón de la ciudad, no pudo evitar la sensación de que lo observaban no solo los Banra, sino algo mucho más antiguo y mucho más peligroso que cualquier cosa que él pudiera imaginar. Encontrado alguna vez capítulo 2 Las pruebas de Worth, la ciudad de Drael latía con una energía que era a la vez fascinante y siniestra. John podía sentirla en el aire como un zumbido justo más allá del rango de audición, vibrando a través de cada fibra de su ser. Hera caminaba delante de él, sus elegantes pasos sin hacer ruido en los senderos metálicos bajo sus pies. Su presencia era un recordatorio constante de que los Banra no eran solo guerreros, eran dioses de la belleza y la destrucción envueltos. En forma física entraron en un gran salón, una imponente estructura adornada con tallas que contaban historias de antiguas batallas, héroes y monstruos. Cada centímetro del salón estaba vivo con la historia de los Banra y John sintió una sensación de asombro cuando entró al espacio que estaba iluminado por una extraña luz iridiscente que parecía provenir de las paredes mismas, proyectando largas sombras que bailaban alrededor de la habitación. En el centro del salón había una enorme losa de piedra, donde varios guerreros Banra se habían reunido. Cada uno miró a John con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Estos no eran soldados ordinarios, eran campeones, leyendas por derecho propio, cada uno más imponente que el anterior. Su armadura brillaba a la luz, y sus ojos soportaban el peso de siglos de batalla. Dio un paso adelante, y se dirigió a los guerreros reunidos en su lengua materna, un idioma que sonaba como una mezcla de notas musicales y el gruñido de un depredador. John no podía entender las palabras, pero la intensidad en la voz de Aa dejó en claro que esta no era una reunión ordinaria. Finalmente Aa volvió a uno. Se enfrentará a 3 pruebas, Capitán Miles. Cada una pondrá a prueba un aspecto diferente de su carácter, fuerza, sabiduría y corazón. Solo al completar las 3 ganará el derecho a estar entre los Banra Falla, y no dejará este planeta con vida. John, avanzando con la cabeza, con el corazón latiendo en su pecho, había esperado desafíos, pero lo que estaba en juego ahora era más claro que nunca. Esto no era solo una prueba de su habilidad física, era una prueba de su valía. Incluso estar en presencia de estos guerreros. A un gesto hacia la losa de piedra. La primera prueba es de fuerza. Te enfrentarás a una bestia de las profundidades de nuestro mundo, y una criatura antigua que ha probado el poder de los guerreros Banra durante milenios. Derrótala, y seguirás adelante. Fallará y te consumirá. John dio un paso adelante con la mente acelerada. Se había enfrentado a su parte de peligros en el espacio: alienígenas hostiles, máquinas rebeldes, incluso el ocasional pirata espacial, pero esto se sintió diferente. Esto era personal. Mientras el piso debajo de la losa de piedra comenzó a retumbar, John se preparó. El suelo se abrió y de la oscuridad debajo emergió una criatura. Era enorme, fácilmente el doble de la altura de John, con un cuerpo musculoso escamado y ojos rojos brillantes. Sus dientes eran tan largos como su brazo y se movía con una velocidad que delataba su tamaño. La respiración de John se atascó en su garganta, pero no se estremeció. Su mente se aceleró mientras analizaba a las criaturas, movimientos en busca de una debilidad. Los guerreros Bro observaban en silencio, sus ojos fijos en el humano que se atrevió a enfrentarse a una de sus bestias más letales. La criatura se abalanzó y John rodó hacia un lado justo a tiempo, evitando por poco sus mandíbulas chasqueantes. Sacó su cuchillo de plasma, la única arma que le habían permitido llevar con él, y cortó el costado de la bestia. La hoja apenas hizo una mella en su la criatura, con su gruesa piel, rugió. Su cola se dio vueltas con suficiente fuerza para romper una piedra. John se agachó, pero la cola le rozó el hombro y lo hizo caer por el suelo. El dolor atravesó su cuerpo, pero se obligó a ponerse de pie, apretando los dientes contra la sensación de ardor en su brazo. No puedes confiar en la fuerza bruta, murmuró para sí mismo. Tienes que pensar más que él. Escaneó a la criatura de nuevo, notando los patrones y sus movimientos. Era rápido, pero sus ataques eran predecibles. Siempre se lanzaba de cabeza cuando percibía una amenaza, lo que le dio a John una idea. La próxima vez que la criatura se lanzó, JN no la esquivó, sino que corrió directamente hacia ella, apuntando al momento en que sus mandíbulas se abrieron de golpe en el último segundo. Cayó al suelo deslizándose por debajo del vientre de la criatura y cortando hacia arriba con su cuchillo de plasma. Esta vez, la hoja encontró su marca, cortando profundamente en el vientre desprotegido de la criatura. La bestia aulló de dolor, agitándose salvajemente. Mientras la sangre brotaba de la herida, John rodó hacia un lado, evitando por poco ser aplastado por su cuerpo que colapsaba. Cuando la criatura finalmente quedó quieta, el pasillo estaba en silencio. John se puso de pie, respirando pesadamente. Su cuerpo ACH por el encuentro, se giró para encarar a los guerreros Banro, medio esperando que no se impresionaran, pero en cambio vio algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Respeto. Dio un paso adelante. Su expresión era ilegible. Ha completado la primera prueba. Humano. No luches con fuerza bruta, sino con inteligencia. Esa es la forma de un verdadero guerrero. John ascendiendo. Demasiado exhausto para responder, pero sabía que los verdaderos desafíos aún estaban por venir.
Capítulo 3. La sabiduría de los Banra. Jon se paró en la entrada de la cámara. Su respiración todavía era irregular por la batalla que había puesto a prueba su fuerza hace solo unos momentos. Sus músculos y su mente estaban en una neblina y cada fibra de su ser gritaba por descanso, pero sabía que cualquier signo de debilidad en presencia de la furgoneta lo condenaría. No podía permitirse el lujo del agotamiento, no ahora, no cuando había llegado tan lejos. Mientras Ahara lo guiaba más profundamente en las ruinas, el aire se volvía más frío. Las imponentes estructuras de piedra a su alrededor parecían cambiar de forma a medida que la luz de los orbes flotantes parpadeaba en las paredes. Jon podía sentir la historia incrustada en este lugar, el peso de siglos presionando sobre él. Este era un terreno sagrado, un lugar donde solo los guerreros más reverenciados habían caminado. Fallar aquí significaba no solo la muerte sino la desgracia. La prueba de la sabiduría no es una batalla de destreza física, dijo Hila. Su voz resonó en la cámara vacía. Es una prueba de la mente, el espíritu y la esencia misma de quién eres. La fuerza sola no puede guiarte a través de la oscuridad. Aquí debes demostrar que puedes pensar como una Banra. Ver el mundo a través de nuestros ojos. Jon ascendió, aunque interiormente no estaba tan seguro de que los Banro eran una raza compleja y su visión del mundo, aunque hermosa por propio, estaba construida sobre principios de combate por honor y una conexión profunda de derecho con sus antepasados. Tenía que abordar esto con humildad y respeto, pero también con la confianza que lo había mantenido vivo todos estos años. Cuando entraron en la cámara, lo primero que Jon notó fueron las piedras que alineaban el piso, las paredes e incluso colgaban suspendidas en el aire, cada una grabada con runas y símbolos antiguos. Los grabados eran intrincados, casi hipnóticos, y se movían ligeramente mientras los miraban como si los símbolos en sí estuvieran vivos, pulsando con una energía oculta. Este es el laberinto de los antiguos, explicó Hila con sus ojos agudos escaneando la habitación. Estas piedras son fragmentos de la historia de Bra. Cada una cuenta una historia que revela una verdad o esconde una mentira. Para pasar esta prueba, debes navegar por el laberinto y llegar al centro, pero ten cuidado, capitán. No es una prueba de velocidad. El camino equivocado llevará a la locura e incluso a la muerte. Jon tragó saliva con fuerza, con la boca seca. ¿La locura y la muerte?, preguntó tratando de mantener la voz firme. Automóvil Club Británico. No parpadeó. El laberinto se inclina ante la voluntad de quienes entran en él, reacciona a tus decisiones, tus pensamientos y tu corazón. Cuanto más inseguro estés, más peligroso se vuelve el camino, pero si confías en tu propia sabiduría, aún puedes sobrevivir. Jon respiró hondo para calmarse. Ya se había enfrentado a situaciones de vida o muerte antes, pero nada como esto. Era una prueba que requería no solo razonamiento lógico, sino una comprensión de las verdades más profundas, a menudo no dichas, del universo, el tipo de verdades que solo se pueden sentir, no explicar. Entró en el laberinto, el aire frío presionando contra su piel. En el momento en que su pie tocó la primera piedra, la habitación pareció cambiar. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar, proyectando largas sombras parpadeantes en el piso, las piedras bajo. Sus pies temblaron como si estuvieran vivas. Jon se arrodilló para examinar de cerca el primer símbolo. Era una espiral que se curvaba hacia adentro sin fin, como una galaxia colapsando sobre sí misma, extendiendo la mano para tocarlo. Pero el momento sus dedos rozaron la piedra, la espiral comenzó a expandirse haciéndose más y más grande hasta que pareció envolver toda la cámara. Se sintió mareado como si estuviese cayendo en el símbolo en espiral hacia un abismo oscuro e interminable. Retiró su mano rápidamente, y la espiral volvió a su forma original. Se quedó temblando, pero sin inmutarse. El laberinto reacciona al pensamiento. Susurró para sí mismo: no es solo un rompecabezas, es un ser vivo. La voz resonó detrás de él, decía: tus intenciones humanas, solo aquellos que pueden discernir la verdad del engaño, la esperanza de la desesperación puede pasar. Y Jon avanzó con cautela, su mente corriendo. El laberinto no se parecía a nada que hubiera encontrado, y cada paso se sentía como si estuviera caminando hacia lo desconocido, pero no podía permitirse el lujo de dudar. Tenía que confiar en sí mismo, sus instintos, y las experiencias que lo habían formado. Mientras se adentraba más en el laberinto, los símbolos se volvieron más complejos. Algunos parecían representar emociones, alegría, ira, amor, mientras miedo, que otros representaban escenas de batalla, honor y sacrificio. Cada uno abrazó algo profundo dentro de él, y se dio cuenta de que el laberinto estaba probando más que solo su intelecto, estaba probando su propia alma. Se detuvo frente a una piedra que representaba una escena de un guerrero parado solo en un campo de batalla, su espada levantada en desafío contra una fuerza abrumadora. El símbolo debajo de la imagen era uno que reconoció una palabra: Banro, para honor, pero había algo más en eso, algo oculto debajo de la superficie. Jon cerró los ojos dejando que su mente divagara la escena antes
Él no era solo una cuestión de honor, era un sacrificio, de mantenerse firme frente a una muerte segura, debido a una creencia más profunda en algo más grande que uno mismo, era una lección que había aprendido de la manera difícil durante sus años en el espacio. A veces la victoria no se trataba de ganar, a veces se trataba de mantenerse firme sin importar el costo. Puso su mano sobre la piedra y por un momento el mundo a su alrededor se calmó, las paredes del laberinto parecieron disolverse, reemplazadas por un campo abierto de estrellas. Se sintió ingrávido, a la deriva en la vastedad del universo, pero arraigado por las decisiones que había tomado, las vidas que había salvado y las batallas que había peleado. El laberinto reconoció su comprensión y el camino frente a él se despejó. John continuó en cada paso, más confiado que el anterior. Cuanto más se aventuraba, más el laberinto le revelaba que no era solo una prueba de conocimiento, era un viaje a través del corazón y la mente, un reflejo de sus propias experiencias. Y las elecciones, los símbolos lo guiaron, lo desafiaron y en algunos casos lo obligaron a enfrentar verdades dolorosas sobre sí mismo. En un momento se encontró con una piedra que representaba el rostro de un rostro humano partido en dos. Una mitad estaba completa y fuerte, mientras que la otra estaba fracturada, rota, y desvaneciéndose en polvo debajo de ella. El símbolo Banra de la duda parpadeó débilmente. John vaciló. La duda siempre había sido su mayor enemigo, incluso ahora de pie en el precipicio de lo desconocido, la duda avanzando en los bordes de su mente. ¿Podría pasar realmente esta prueba? ¿Era verdaderamente digno de estar entre los Banra? Expandiendo la mano para tocar la piedra, y en el momento en que su mano hizo contacto, el rostro fracturado se hizo añicos por completo, desmoronándose en polvo. El laberinto se movió violentamente a su alrededor, las paredes cerrándose, el aire se volvió espeso y sofocante. El pánico aumentó en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Esto es una prueba, susurró apretando los puños. Está tratando de mameluco cerrado. Sus ojos cerraron la vista al caos que lo rodeaba y se concentró en su respiración. Pensó en su viaje, en la gente que había conocido en el camino y en la creencia que siempre lo había impulsado a seguir adelante, que no importaba las dificultades, no importaban los desafíos, siempre había una forma en que el laberinto respondía a su resolución. Las paredes se retiraron, el aire se aclaró y el camino que tenía por delante se abrió una vez más. John exhaló aliviado, sintiendo el peso de la prueba presionándolo, pero sabía que no podía detenerse ahora. Estaba cerca, tan cerca, después de lo que parecían horas de navegar por el laberinto. John finalmente llegó al centro. Allí, en el corazón de la cámara, había un solo pilar de piedra que brillaba con una suave luz etérea. El símbolo grabado en él era uno que se reconoció de inmediato. La palabra Banra para verdad. Extendió la mano y colocó la mano en el pilar y la habitación a su alrededor se disolvió una vez más. Esta vez, sin embargo, no estaba cayendo en la oscuridad, estaba parado en tierra firme, rodeado de luz. La voz de A resonó en su mente. Ha pasado la prueba de la sabiduría. C ha visto la verdad dentro de ti y la ha aceptado. Estás un paso más cerca de convertirte en uno de nosotros. John abrió los ojos y el laberinto había desaparecido. Estaba de nuevo en el gran salón de pie ante A y los otros guerreros. Banra lo miraron con un nuevo respeto, su escepticismo reemplazado por una admiración silenciosa. A dio un paso adelante, sus ojos brillando con aprobación. Ha demostrado ser digno, capitán Mil. Espero. Queda una prueba, la prueba del corazón, y temo que este sea el mayor desafío de todos. Capítulo 4. Corazón de un guerrero. El corazón de John latía con fuerza en su pecho mientras estaba de pie ante Aera, el alto comandante Banra. El aire a su alrededor se sentía pesado, espeso por la anticipación. Los guerreros Banro, que una vez lo habían mirado con duda y sospecha, ahora estaban en silencio, sus miradas llenas de curiosidad. Incluso después de las pruebas de fuerza y sabiduría, John sabía que la prueba final sería lo más peligroso porque lo retaría a un nivel más profundo y personal que cualquier otro antes. Los ojos de A se fijaron en los suyos, su expresión ahora más suave pero no menos formidable. La prueba del corazón. Ella comenzó, su voz más tranquila, más solemne que antes. No se trata de fuerza de cuerpo o agudeza mental, se trata de el núcleo mismo de quién eres humano, se trata de tu espíritu, tu voluntad de resistir frente a probabilidades imposibles. Esta prueba no es una que pueda completarse solo con habilidad, requerir todo lo que eres y todo lo que te has convertido. John sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, había enfrentado situaciones que amenazaban la vida antes, batallas, planetas hostiles, los interminables peligros del espacio profundo, pero algo en la forma en que habló de esta prueba final lo hizo sentirse incómodo. No estaba seguro de qué esperar. Levantó la mano, y el piso debajo de ellos comenzaron a mover. El suelo retumbó suavemente, y una gran plataforma circular se levantó del piso de piedra, flotando a varios pies del suelo. Aparecieron símbolos a lo largo del borde de la plataforma, brillando suavemente con una tenue luz azul. Pisarás esta plataforma, dijo Hila, y la prueba comenzará. Los Banra llaman a esta prueba la entrada, que significa prueba del alma. Se dice que el ordenante revela la verdadera naturaleza de un guerrero. Muchos han entrado en él, y emergió, cambió, algunos victoriosos, otros rotos, pocos se quedaron sin cambios. John tragó saliva,
pero avanzando con firmeza, sus manos flexionadas a sus costados, listo para lo que pudiera venir. Mientras se acercaba a la plataforma, la mano de A se estiró y atrapó su brazo. Su voz era apenas un susurro: tenga cuidado, capitán. El ordenante conoce sus miedos, conoce sus más profundos arrepentimientos, su culpa y su dolor lo pondrá a prueba de maneras que no puede anticipar. Confíe en sí mismo, pero sepa que a veces su corazón puede engañarlo. John, advirtiendo su clara en su mente, él pisó la plataforma, y en el momento en que sus pies tocaron la superficie lisa, el mundo a su alrededor se disolvió. JN parpadeó, su visión se volvió borrosa mientras el mundo se enfocaba a su alrededor. Ya no estaba en el gran salón, estaba de pie en medio de un campo de batalla, el aire denso con el olor de humo y sangre. El cielo arriba estaba oscuro y tormentoso, relámpagos destellando en la distancia a su alrededor. Los sonidos de la guerra resonaban a cero, chocando gritos de dolor, el estruendoso rugido de batalla. Pero esto no era un campo de batalla cualquiera. Él reconoció que el terreno era familiar, pero extraño, una amalgama de las incontables batallas que había librado en toda la galaxia. Su mente corría tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. Miró hacia abajo a sus manos, y se dio cuenta de que estaban temblando. De repente una voz gritó detrás de él: capitán, necesitamos refuerzos aquí. John giró, su corazón saltó un latido, vio a su antigua tripulación, los hombres y mujeres con los que había servido durante años, gente que no había visto en lo que parecían vidas. Algunos de ellos habían muerto en batalla, otros se habían perdido en el vacío del espacio, pero aquí estaban luchando una vez más como si nada hubiera cambiado. Capitán, muévete. Uno de sus compañeros de tripulación gritó, sacándolo de sus días. John reaccionó instintivamente, sacando su blaster y disparando al enemigo que avanzaba, pero mientras luchaba algo se sintió mal. Los enemigos no tenían rostros, sombras de personas con las que había luchado antes, pero su presencia no era real, eran recuerdos ecos de batallas mucho más allá. El campo de batalla cambió de nuevo, y de repente John se encontró de pie en un planeta desolado. El aire era tenso y el paisaje era estéril, con rocas dentadas y tormentas de polvo arremolinadas. Una sola figura estaba de pie frente a él, un niño de no más de 10 años, mirándolo con ojos muy abiertos y asustados. La respiración de John se atascó en su garganta. Reconoció al niño al instante, era el niño de la misión del puesto de avanzada 17, el que no pudo salvar. ¿Por qué no me ayudaste?, preguntó el niño con voz pequeña y temblorosa. Prometiste. John sintió un nudo apretarse en su pecho. Esa misión lo había perseguido durante años, había hecho todo lo que pudo, pero la muerte del niño había sido inevitable. Aún así la culpa había permanecido con él, pudiéndose en el fondo de su mente un constante recordatorio de su fracaso. Lo intenté, susurró John con la voz quebrada, traté de salvarte. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada, solo miró a John, su expresión una mezcla de tristeza y traición. Thrill, y entonces, tan repentinamente como apareciendo, el chico se había ido. JN cayó de rodillas, sus manos agarrando la tierra. Había debajo de él el campo de batalla, el chico, todo era parte del juicio. El ordenante estaba sacando a la luz sus peores recuerdos, sus más profundos arrepentimientos, y obligándolo a enfrentarlos. Pero esto no se trataba solo de culpa, se trataba de perdón por aceptar que no podría salvar a todos sin cuanto importar lo intentara. Tuvo que perdonarse a sí mismo. Lentamente, John se puso de pie, el paisaje cambió de nuevo y ahora se encontró de pie en un prado tranquilo. El cielo claro y azul sobre él, la hierba bajo sus pies era suave y una suave brisa traía el aroma de las flores. Una figura se le acercó desde la distancia y el corazón de John se encogió. Era su esposa, Sarah, la mujer que había perdido por una enfermedad espacial hace años. Ella le irrita. Sus ojos eran cálidos y llenos de amor. John, dijo suavemente, no tienes que cargar con todo esto solo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras daba un paso hacia ella. Sarah, lo siento mucho, no pude salvarte. Sacudió la cabeza, su sonrisa nunca vaciló. Hiciste todo lo que pudiste. Siempre has hecho todo lo que pudiste, pero necesitas dejarlo ir, necesitas avanzar. El pecho de John se apretó. El peso de todos sus arrepentimientos amenazaba con abrumarlo. Se había aferrado a tanto dolor durante tanto tiempo, dejando que lo definiera, pero ahora, de pie aquí en el prado con la reconfortante presencia de Sarah, se dio cuenta de que aferrarse al pasado solo lo estaba lastimando. Tenía que dejarlo ir. Te extraño, susurró con la voz quebrada. Lo sé, dijo suavemente con la mano apoyada en su mejilla, pero es hora de vivir de nuevo, John, es hora de seguir adelante, y con eso ella comenzó a desvanecerse. El prado se disolvió a su alrededor. John abrió los ojos. Jadeando por mientras se respiraba, se encontraba de nuevo en la plataforma en el gran salón. Su pecho palpitaba y el sudor caía por su rostro, pero algo dentro de él se sentía más ligero. Freer, los guerreros Bra, se quedaron en silencio mirándolo. Aera dio un paso adelante, su expresión ilegible. Ha pasado la prueba del corazón, capitán, tiene enfrentado tus miedos más profundos y ha emergido entero. El ordenante te ha juzgado digno. John asintiendo con la cabeza, su mente todavía tambaleándose por la experiencia. La prueba había sido más que una prueba, había sido un viaje de autodescubrimiento que lo había obligado a enfrentar las partes más oscuras de sí mismo. Molestando, tus ojos se suavizaron. Eres el primer humano en pasar las 3 pruebas, te has ganado el respeto de la gente Banra, y más que eso te ha ganado tu lugar entre
Nosotros John se mantuvo erguido, un nuevo sentido de propósito lo llenaba, se había enfrentado a la raza más hermosa y peligrosa de la galaxia y no solo había sobrevivido sino que había prosperado gracias, dijo en voz baja, su voz firme, no olvidaré lo que él aquí ha avanzando, siempre eres bienvenido en Draxel, capitán John Miles, ahora eres uno de nosotros. Mientras John bajaba de la plataforma, el peso de la prueba todavía pesaba en su mente, se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que el respeto de los Banra, había encontrado una parte de sí mismo, pensó que había perdido una parte que lo guiaría en las batallas por venir.